buenas y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre el euro digital y sobre posibles desarrollos que veremos en breves en el ecosistema de las criptomonedas y en el mundo financiero en general. Lo primero que quiero decir es que todo esto son ventajas y desventajas y cuál creo que va a ser el camino que tomen todos estos proyectos. Es mi opinión y puede ser el camino que tomen o puede que no. No es en ningún momento ningún tipo de consejo de inversión. Así que haz tu propia investigación. En primer lugar, quiero comentaros que después, en el final del vídeo, en los últimos segundos, últimos minutos, explicaré cómo participar en el sorteo del domingo y cómo formar parte del programa de Patreon. Y ahora voy a empezar hablando sobre las representaciones que pueden emitirse sobre el XRP-L, sobre el ledger de XRP. Y como vemos, por el XRP-L no solo corre el XRP, sino que también se mueven activos como pueda ser el euro emitido por GitHub, el dólar emitido por Bitstamp, que para los que no lo conozcáis es una de las plataformas más conocidas y con mejor reputación que hay en el mundo cripto. Es de Europa, por cierto, no lo sabía hasta ayer y bueno, creo que todas estas noticias son muy interesantes. Por ejemplo, ayer me enteré que hay una representación del yuan chino sobre XRP y como vemos, el problema que tiene es de volumen. Es decir, con este volumen es muy difícil que haya una contabilidad fiable. De hecho, esto para los traders puede ser interesante en el momento en el que vean que hay un problema con el valor. Motivo por el cual creo que el ecosistema de las CBDCs va a estar todavía muy ligado a el dinero fiat. El dinero fiat, para los que no lo hayáis escuchado o lo hayáis escuchado pero no terminéis de entenderlo, es el que tenemos actualmente, que tiene como característica principal que no tiene un respaldo en oro, metales preciosos o cualquier tipo de canje de convertibilidad. Esta tendencia la inició Richard Nixon en los años 70 y actualmente seguimos con este sistema. Es un problema grave, ya que si hay un desconcierto o queremos canjear nuestros euros, probablemente tengamos que ir a un compro oro, vendo oro para conseguir ese oro. No es que se haya acabado el patrón oro, es que se ha descentralizado de una forma un poco oscura, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que si analizamos las CBDCs o las propuestas de euro digital, de dólar digital, etcétera, vemos que hay muchos temas que tenemos que controlar. No es solamente decir, bueno, vamos a sustituir todo el papel moneda. No, a ver, vamos a hablar claro. El papel moneda es compatible con el euro digital, con el dólar digital, a lo mejor no con el yuan digital, porque es posible que digan, se acabó el papel moneda y ahora todo va a ser de esta forma. Esto es un tema que si tuviéramos que debatir si debemos eliminar el papel moneda o no, si debemos eliminar los billetes y las monedas o no, podríamos debatirlo, pero hablando de si es posible tener un proyecto de euro digital, de dólar digital, etcétera, yo creo que sobre todo sería útil para ciertas transacciones y vamos a poner un ejemplo simplemente para pagar impuestos. Pongamos que yo tengo que pagar una tasa municipal y en vez de pasar por el banco, que al final, si todo esto va bien,
podría ser una de las desintermediaciones más grandes de la historia. Yo podría pagar de mi wallet, de mi billetera, ese impuesto, esa tasa, directamente a la billetera del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, sin necesidad de ir al banco, cosa que se tiene que hacer ahora y que no tiene mucho sentido. Es decir, vale, muy bien, ¿quiere usted pagar su título universitario? Pues tiene usted que ir al banco y allí dirán que ha entregado dinero y ese dinero se le entregará probablemente con un descuento a la institución, universidad o quien sea. Por lo tanto, ¿qué ventaja veo yo en todo este sistema de los euros digitales y de el emitir una cuenta en el Banco Central directamente? Muy probablemente el poder mover más rápido ese dinero sería una de las ventajas, sería uno de los temas más interesantes. El poder mover dinero con mayor fiabilidad y con mayor seguridad, además de mayor rapidez y menores costes, ya que si eliminamos al banco de la ecuación y directamente pagamos al Estado, creo que estamos avanzando bastante en cuanto a eficiencia. En cuanto al tema de tener mayor o menor privacidad, deciros que es un tema muy complejo. Hay gente que lo está simplificando demasiado. Yo no creo ni de lejos que sea simple. De hecho, es uno de los temas más complicados. Porque yo personalmente tengo cuentas que no requieren una validación de identidad y que muy probablemente fuera muy fácil detectar que yo he administrado, que yo he movido los fondos desde mi IP o desde un dispositivo que depende de mí. Por lo tanto, en el caso de una investigación, sí que sería fácil unir los puntos y llegar a detectar quién ha movido esos fondos. No es como otros proyectos que sí que dependen más de la privacidad o que están más avalados por la privacidad y por lo tanto es más sencillo detectar esas oportunidades de privacidad, etcétera. También deciros que esos proyectos, precisamente porque están bajo el punto de mira, son menos seguros y es posible que acaben cerrando. Es decir, que de la noche a la mañana no puedas acceder a tus fondos porque el exchange haya cerrado o les hayan obligado a cerrar esa parte. Entonces, el trade-off, el tener balanceado la seguridad con la privacidad es un tema muy complejo y que se resume tan sencillo como lo siguiente. Yo puedo evitar que la policía entre en mi casa sin una orden judicial, pero si hay una orden judicial porque estoy siendo investigado y el juez considera que la policía puede entrar en mi casa, ahí ya entramos en un terreno legal y un terreno judicial. Sin embargo, yo solamente quiero destacar que lo ideal sería precisamente que haya una gestión de la identidad mucho más fiable y que si yo quiero tener una cuenta de privacidad, sea posible, como es posible, usar el dinero en efectivo y que, a menos que sea una cantidad muy elevada, pueda hacer ese tipo de transacciones sin mayor problema. También todo esto nos lleva al tema de la facturación, tema de control por parte del gobierno en último término. Y todo este debate creo que es muy complejo y que simplemente quiero destacar que es posible defender nuestra privacidad en el mundo digital teniendo muy claros nuestros derechos y teniendo muy claros los objetivos. Por último, quiero comentar que una de las principales desventajas o ventajas que podría llegar a haber, insisto, es muy líquido todo esto, es muy si conseguimos seguridad o conseguimos privacidad, perdemos. Entonces creo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. El tema de la interoperabilidad, el tema de que todas las redes puedan ser compatibles es muy importante y creo que va a depender mucho de nuestra capacidad de desarrollar modelos de negocio y de desarrollar propuestas de valor
que, por ejemplo, no dependan de un minero o no dependan de que una persona o un cocinero valide esas transacciones. XRP funciona de una forma tan sencilla como enviar un mail de IOU a CBDC, ¿vale? Son nombres que me he inventado, bueno, no me los he inventado, pero sí que se los he puesto a estos cerditos vietnamitas porque creo que es la mejor forma de entenderlo. No quiero entrar en detalles porque lo importante cuando hablamos de CBDCs o cosas así similares, creo que es decir, bueno, vamos a ver cómo mover valor, cómo mover fotos, ¿vale? De una forma tan sencilla como las fotos que veis aquí, que se mueven de una forma muy fiable y muy rápida a través de Internet. El dinero no se mueve tan fácilmente ni tan rápidamente y XRP sí que puede contribuir a este sistema. Además, uno de los temas más importantes desde mi punto de vista es que no tienes que elegir el nivel de comisiones que vas a darle a la red, no tienes que decidir si quieres que sea más rápido, más despacio, etcétera, y para un administrativo es mucho más sencillo. Entre otros muchos temas. Creo que hay que tener en cuenta también un poco de temas técnicos y básicamente que todos los IOUs que hay actualmente sobre el XRP-L están subordinados a la fe depositada en ese emisor. Por lo tanto, salvo XRP, en todo momento tienes que verificar de qué fuente vienen. De hecho, tienes que autorizar que te envíen ese tipo de activos. Por lo tanto, es muy interesante de cara a que haya un banco central que quiera expedir, que quiera generar su moneda o acuñar su moneda sobre XRP-L. Mañana voy a explicar cómo creé mi propio token sobre XRP-L y también voy a explicar más en detalle para qué usaría dicho token. De momento tenéis disponible Patreon y sinceramente creo que lo importante sería que me preguntéis para saber también cuál es vuestra posición. Os animo a que me preguntéis por Telegram, ya que actualmente es lo que más uso para criptos. También vais a tener mi WhatsApp y me podéis contactar sin ningún problema. Sobre todo quiero saber vuestro caso porque es más importante para mí saber cuál es vuestro caso en concreto. Y vamos a ver brevemente cómo se activaría vuestra suscripción en Patreon. Explico en qué consisten las distintas modalidades de apoyo en Patreon y vamos a empezar con la jarra de cerveza, con la primera suscripción que considero que está muy diseñada para los que estéis empezando de 000 y todavía no os animéis a mover vuestro propio capital, todavía no os animéis a gestionar vuestras inversiones. Es muy interesante porque voy a estar compartiendo contenido actualizado, voy a estar compartiendo artículos, también voy a compartir todo lo que podría ser de vuestro interés en cuanto a gestión de inversiones, etcétera. Y adicionalmente vais a tener la versión en audio y en tests. Es algo que creo que os puede ayudar mucho porque es más digestivo que estar leyendo, por ejemplo, y el tema de los test creo que os va a ayudar a tomaroslo más en serio. Mi objetivo es que todo esto, ¿vale? Sea una ayuda para vosotros para tomar la decisión de aprender de verdad y no simplemente estar viendo noticias, estar viendo gráficos, porque al final muchas veces nos vemos arrastrados por los planes de otros y más en el mundo de las inversiones, porque a lo mejor queremos ir viendo tal
Y creo que es muy importante concentrarse. Creo que llega un punto en que hay que decidir si se quiere hacer inversión a largo plazo, si se quiere hacer asesoramiento, si se quiere dedicar menos tiempo, pero más cuantitativo, con más estadística, con más... Y todo eso creo que puede ser muy interesante a nivel de grupo de Telegram. Mañana explicaré un tema interesante en cuanto a los tests, porque va a haber recompensas por finalizar satisfactoriamente los tests, pero mañana lo explico. En el caso de la suscripción de Cañas, vamos a tener también una parte de gestión del riesgo, gestión de emociones y fundamentos detrás de los proyectos. Creo que es interesante para los que queráis dar un paso más y estéis más concentrados en este mercado. Creo que a menos que ya tengáis un gran patrimonio que gestionar y os interese que diseñe con vosotros el portafolio, hablando a lo mejor de algún proyecto que os pueda ayudar en la gestión de cartera, etcétera, creo que os va a interesar este plan, a menos, ya digo, que tengáis un portafolio muy complejo. Si es un portafolio de ir comprando poco a poco, de vuestros primeros proyectos, o me vais a preguntar de proyectos que estéis empezando a aprender, creo que es interesante, ya que os atenderé sin ningún problema y hay estrategias como el dollar cost average, el ir promediando las compras y no comprar todo de golpe, que creo que es fundamental y es un punto para empezar. Si después queréis dar el salto a la suscripción VIP, ya vais a tener acceso a consultorías privadas semanales. Creo que sobre todo es interesante para aquellas personas que quieran delegar más en mí en cuanto a esa gestión de su patrimonio. Y la diferencia entre las dos creo que tiene que venir desde el valor que yo os haya aportado hasta ese momento. Me explico. Si ahora empezáis con la suscripción de Cañas, podréis pasar en cualquier momento a la suscripción VIP porque yo lo merezca, porque os haya aportado valor y hagáis ese upgrade, hagáis esa mejora. Si queréis pasar de jarras de cerveza a de cañas, creo que puede ser también muy interesante porque os haya aportado valor hasta ese momento y queráis premiar de esa forma. Todo creo que tiene que repercutir en un ganar-ganar, sin ninguna duda, y creo que tiene que venir desde haceros la pregunta de cuál es el compromiso que tengo con mi aprendizaje. Por último, quiero comentar el tema del sorteo, que consiste en darle like, suscribíos activando todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que saco un nuevo vídeo y dejando un comentario para comentar qué es lo que más os ha gustado y un poco vuestra opinión sobre el tema tratado. Por último, el tema del vídeo de mañana va a ser mi propio token y cómo se crea. Voy a explicar brevemente cómo podéis crear IOUs, cómo podéis crear activos sobre la XRPL, sobre la ledger de XRP y por ese motivo nos vemos en el próximo vídeo.